La Argentina es el país con más inmigrantes de América Latina. Casi el 5% de la población actual de nuestro país nació en otra tierra. Las corrientes migratorias comenzaron luego de la Segunda Revolución Industrial. La mano de obra desocupada europea buscaba un horizonte próspero. La Argentina despoblada invitaba a los extranjeros a formar familias en sus extensos territorios. Italianos, españoles, franceses, sirio-libaneses, ingleses, alemanes, rusos, polacos y galeses trajeron sus familias, usos y costumbres. Hasta 1915 ya habían entrado al país 5 millones de inmigrantes. De ahí el dicho popular, los argentinos descendemos de los barcos. Hacia la década del 50, cuando éramos el granero del mundo, la Argentina comenzó a recibir una nueva corriente migratoria, esta vez procedente de los países limítrofes y del sudeste asiático. El último censo argentino de 2010 indica que 1.800.000 de los 40 millones de habitantes de la Argentina nacieron en el extranjero. Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia e Italia son los países que más inmigrantes tienen en nuestro suelo. Se suman a otros 2 millones de extranjeros, quienes a través del programa de normalización documentaria migratoria Patria Grande lograron obtener su documento argentino en los últimos 12 años. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas, esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. No todos. Pero esto está determinado, además está determinado por los antecedentes criminales, por el conjunto de asociaciones delictivas que funcionan en la Argentina, a los cuales hay que investigar profundamente. Los inmigrantes vienen a delinquir, ocupan vacantes en los colegios y atención hospitalaria que debería ser para argentinos. ¿Qué control se hace en las fronteras? La discusión está planteada. Inmigrantes, la gran polémica argentina. La Argentina es un país de inmigración, siempre lo ha sido, y la inmigración es la base de nuestra sociedad, desde la inmigración de principios del siglo hasta las que se ocurrieron desde el siglo XX. Según el último censo nacional, el 94% de la población es argentina, es nacional, y un 6% es extranjera. Y cuando analizamos la población penitenciaria, el 95% aproximadamente son argentinos los condenados por delitos y aproximadamente un 5% son extranjeros. Los inmigrantes no vienen a pedir un plan social, vienen a trabajar y es por eso mi respeto para ellos. Distinto es el delincuente, que el delincuente en su país ya es delincuente y curiosamente acá lo dejamos entrar. No hay que olvidarnos que nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes que vinieron a la Argentina porque la Argentina era el país que daba esperanza y trabajo. Entonces hay que tratar de abandonar ese componente que hay hoy tan discriminatorio, pensando que vienen a otra cosa que no sea trabajar. Nadie emigra de su lugar de origen si no es por una necesidad económica. Entonces vos tenés dos tipos de migraciones. La migración de aquel que desesperado va a buscar un futuro mejor por sus propios medios, y la migración de aquel que desesperado migra porque alguien le cuenta un espejito de color, de alguna manera lo cree y después se ha reducido a la servidumbre. Y eso en definitiva habla de nuestra ineficacia, de la ineficacia del Estado en la persecución del delito, que lo que hace es crear fantasmas intentando apuntar hacia ahí una acción del Estado que debería ser más eficaz en la persecución del delito y no de los inmigrantes. En la Argentina tenemos un sistema público de salud, ese sistema público de salud es universal y por lo tanto la cobertura es para cualquier habitante. Eso es lo que determina nuestra Constitución y determina nuestra historia. Los inmigrantes vienen a la Argentina a instalarse, a instalar sus familias, a buscar trabajo y en ese sentido gozan de los mismos derechos que tienen el resto de los argentinos. Lo que yo planteo, y lo planteé por proyecto de ley, que todo el que sea inmigrante y se atienda en un hospital público o vaya a una carrera universitaria, su país pague por ello. Ciertamente, a menor nivel socioeconómico, mayor tasa de uso de los servicios públicos y en el nivel socioeconómico bajo de la sociedad, la proporción de inmigrantes es mayor que en la población general. ¿Son argentinas? Paraguayas. ¿Qué diferencias en cuanto a la salud hay entre Paraguay y la Argentina? Y acá tenemos muchos beneficios. Tenemos medicamentos gratuitos. Si nosotros hiciéramos a la inversa, ¿nos atenderían gratis allá? No se podría hacer eso porque
En Paraguay la infraestructura que tenemos apenas da para los paraguayos. Ajá. Soy paraguaya. Ajá. ¿Cuánto hace que viniste? Hace 6 años por ahí. 6 años. ¿Tuviste que pagar en Paraguay para...? Pagar todo. ¿Todo? Todo. Hasta ¿Qué sería análisis todo? de sangre, hasta el suero, todo se paga ahí. ¿Y acá? No, nada. Hoy lo cierto es que en los últimos años incluso la calidad de nuestra educación se ha depreciado tanto y ya entonces no son tantos los estudiantes que vienen aquí y más bien buscan universidades de otros lugares. Casi la mitad de los extranjeros radicados en el marco del programa Patria Grande tenían como máximo nivel educativo la educación primaria, con lo cual vemos que tienen un sesgo bastante marcado respecto al nivel de instrucción. En aquellas industrias que demandan mano de obra menos calificada, quizás la competencia entre el nacional y el extranjero sea mayor. Los inmigrantes no se quedan con nuestro trabajo. Vienen a dar un fuerte apoyo, sobre todo a las economías regionales. Muy curiosamente, nosotros tenemos una crisis de valores y muchas veces hay generaciones enteras que no vieron a su padre trabajar. Acá hay una Argentina que trabaja para otra que descansa. Esa que descansa hay que darle la posibilidad que pueda trabajar como corresponde. Lo que necesitamos es un trabajo de calidad, no restringirle el trabajo a otras personas que vienen de afuera. La gran inmigración que multiplicó por 7 la población argentina en 20 años a principios del siglo XX venía especialmente ¿a qué? A el boom agropecuario, el boom de la Argentina del centenario, a trabajar. Y hoy los que vienen de Bolivia, los que vienen de Perú, los que puedan venir de Paraguay, te puedo asegurar que en el caso de los bolivianos comemos verdura en la capital federal y buenas verduras porque ellos tienen las huertas. La construcción no podría funcionar sin la comunidad paraguaya. ¿Cuánto hace que está acá en la Argentina? Hace 14 años. ¿Por qué vino? Y por el trabajo. ¿Qué hacía allá en Bolivia? Yo desde 13 años me vine acá. Cuando tenía 3 años, cuando estaba en la escuela en Bolivia. ¿Cuánto hace que está acá, doña Rufina? 16 años. ¿De dónde viene? Bolivia. ¿Por qué se vino de allá? Por motivo del trabajo, el trabajo, y mi hija sí estaba acá. Y por eso me vine, yo no soy sola. Ajá. No se vino con sus hijas en un primer momento cuando se vinieron ella. Primero se vinieron mis hijas. Los asentamientos en el Gran Buenos Aires, cuando arrancan en la década del 30, en la década del 40, lo primero fueron los argentinos del interior del país que venían a trabajar, acceder a una tierra y acceder a empleo industrial en la Argentina, con lo cual siempre la villa fue como un primer lugar de entrada hacia las grandes urbes. En las tomas lo que uno advierte es de todo, hay tanto ciudadanos argentinos como hay extranjeros y eso no debería tampoco ser una razón para que nosotros abriéramos una persecución sobre aquellos que son inmigrantes. Nosotros debemos garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la tierra, el derecho de acceso a la vivienda, condiciones de vivienda con dignidad, sin perjuicio de la nacionalidad con la que vienen. Lo que nos permite a nosotros visibilizar la cuestión del inmigrante es más bien lo que nos está pasando a los argentinos, es decir, los sectores populares de la Argentina no tienen vivienda, no tienen acceso a la vivienda, y eso en términos del fenómeno de concentración que se está dando, ¿no? En las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires, Gran Buenos Aires, bueno, es explosivo. Entonces yo creo que es al revés, ¿no? De alguna manera son como un espejo que nos permiten ver cosas de nosotros mismos y de nuestra sociedad que sin ellos no lo podríamos hacer. En los últimos años, sobre todo por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, la práctica de usurpaciones de viviendas, que hace 20 o 30 años era relativamente espontánea, empezó a tener cierto nivel de organización. Normalmente cuando hay estos tomamientos de terreno, curiosamente, siempre hay un político por detrás. Entonces sí, puede haber población extranjera en las usurpaciones, no necesariamente son aquellos que organizan las usurpaciones y los que sacan provecho de las usurpaciones. Están los mitos, ¿no? Que a cada pueblo le asignan una determinada fechoría, una determinada maldad, ¿no? El chileno que roba, el paraguayo, no sé. Estás en el borde, o pasaste ya al borde de lo que es el fascismo, la xenofobia y situaciones muy complicadas. Excepcionalmente, unos pocos chilenos, unos pocos paraguayos y unos pocos peruanos participan en esas actividades delictivas, de la cual participan un montón de argentinos.
Para que venga alguien de afuera y pueda delinquir, tiene que haber un Estado que permita hacerlo. Entonces, digamos, tenemos un problema de corrupción estructural que de alguna manera explica. ¿Cuánto hace en la Argentina? Hace 9 meses. 9 meses. ¿Extrañas Senegal? Sí, ya están acá, sí, claro. ¿Se trabaja mejor aquí que en Senegal? Aquí es más tranquilo para mí. Para vos. Sí. ¿Y podés juntar plata y mandar a tu familia de allá? Sí, por eso también. Por eso también. ¿Y vos acá vendés por lo que vemos? Sí, trabajo en esto y también trabajo de enfermería, pues soy enfermera. ¿Sos enfermera? Sí, ¿Y cuántas horas por día trabajas en total? Yo empiezo a trabajar 6:30. 6:30. Y regreso a las 11 de mi casa. ¿A las 11 de la noche? Si usted de pronto llega a la aduana y pasar sin documento demora menos que pasando con documento, creo que eso hay que corregir, ser muy claros, ser muy fuertes, y de pronto quien tiene o un prontuario o un delito en su país no pueda ingresar a la Argentina directamente. Aflojaron muchísimo los controles en migraciones y aflojaron muchísimo los controles en la frontera, pero también es cierto que es un colador. La Triple Frontera y Villazón es un colador, pero no es un colador ingenuo, es un colador que cobra. No creo que hayan aflojado los controles de inmigración, al contrario, si no me equivoco, en el 2014 hubo un decreto que era bastante restrictivo, que nosotros criticamos mucho porque prácticamente era un análisis de portación de cara a los que ingresaban. La realidad es que en los últimos 20 años la Argentina entró en un proceso de integración y de globalización como todos los países y sin embargo no lo hizo con 3 capacidades fundamentales que un Estado debe tener en este mundo integrado y globalizado, que son capacidad de control de personas que entran y que salen, capacidad de control de bienes que entran y que salen, y capacidad de control de capitales que entran y que salen. Ningún país del mundo puede no controlar sus fronteras, y menos como ocurre en la actualidad, donde tenés estas redes, digamos, de delincuencia, terrorismo, narcotráfico, que operan a nivel internacional. No es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión transversal. En el mundo le preguntan de todo cuando usted llega a inmigración. ¿A qué viene? Le revisan cuánta plata tiene, le preguntan a dónde va a parar, chequean a qué lugar, qué teléfono tiene. Acá es distinto, usted el país entra caminando por el costado del control. La Argentina tiene 10.000 kilómetros de frontera, 2.000 de los cuales es una frontera que compartimos con 2 productores mundiales de drogas, Paraguay y Bolivia. Y en todos los países donde hay migración, de alguna manera, existe la tentación de organizarla en términos mafiosos, ¿sí?, y de sacar dividendos. Y ahí tiene que ver el tráfico humano, ahí tiene que ver la trata de personas, ahí tiene que ver la corrupción estatal, y ahí tiene que ver las mafias o bandas, de alguna manera, que trabajan de los 2 lados del mostrador.